Hola, buenos días. Eva Perandone Serrano y yo, Vanessa Ruiz Martín, venimos a presentar la comunicación, utilización de herramientas de dibujo en realidad virtual y su potencial aportación en el aprendizaje del artista digital. En este artículo se analizan las aportaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje en el dibujo artístico de la utilización de herramientas de dibujo en 3 dimensiones y más concretamente con el uso de aplicaciones en realidad virtual. Hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas que podemos utilizar en las aulas para ayudar en la formación de los artistas digitales. Ejemplo de ellos pueden ser aplicaciones interactivas, vídeos 360, realidad aumentada y, por supuesto, la realidad virtual. En este espectro de nuevas tecnologías destacamos principalmente el uso de la realidad virtual en los entornos de aprendizaje. Pero nos hacemos determinadas preguntas como ¿qué pasa si dibujamos directamente en un plano tridimensional? Si dibujamos en el espacio, lo que la imaginación nos proporciona. ¿Qué diferencias existen respecto al dibujo en un plano bidimensional? ¿Podría la realidad virtual ayudar en ese proceso de asimilación de los volúmenes y de las proporciones? ¿Y la creación de una obra artística colaborativa es un añadido dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, dentro de los objetivos que nos planteábamos, pues principalmente era poner en valor una plataforma de colaboración entre docentes y entre alumnos con el objetivo de potenciar la visión espacial en el alumnado, de buscar la conexión entre el dibujo y la escultura y poner en relieve el valor de las artes en la educación, utilizando principalmente tecnologías emergentes en la educación artística. Para ello realizamos un pequeño estudio piloto para evaluar la pertinencia de la introducción de estas prácticas con VR en las asignaturas de dibujo. Con respecto a la metodología, en la parte técnica decidimos utilizar las gafas de realidad virtual HP Rever G2, que es un modelo que está ahora mismo en el mercado que consta de unas gafas, ¿vale? Como podéis ver en las imágenes, y de dos mandos que se manejan de la misma manera con las dos manos. Luego utilizamos el software Tilbrush, que es un software que sirve para dibujar en 3 dimensiones y lo que hace es que funciona como la paleta clásica del pintor. En una de las manos tienes la paleta con las opciones, las herramientas, el pincel, etcétera, vas seleccionando y con la otra vas, digamos, pintando, pues igual que al tener un pincel normal. Es un software bueno, que es bastante intuitivo y que sí que permite un abanico interesante de herramientas a la hora de realizar, ¿no?, esos dibujos en realidad virtual. Por otro lado, en la parte ya de la experiencia, a nivel metodológico, hemos utilizado la metodología de investigación-acción. Realizamos una experiencia piloto con 4 alumnos del grado de diseño digital y 2 profesoras. Fue una experiencia en la que se les dejó a los alumnos la utilización libre del programa para que ellos pudieran, pues, encontrarse con el programa, ver las posibilidades que tenía, etcétera. Y luego les pasamos un formulario donde les preguntábamos en preguntas ya cerradas para hacer su escala de valoración en una escala de Likert cuál había sido su experiencia, incluso con campo abierto para que tuvieran esa parte ya más de apreciación personal, de experiencia, de sugerencias, etcétera. En la parte de resultados salieron, la verdad es que trabajos bastante interesantes, que son, uno de ellos es el que veis en pantalla. Dentro de lo que fue la experiencia personal, fue una experiencia bastante bien valorada, es decir, fue muy agradable para ellos, muy interesante. Vieron que tenía un alto potencial educativo, como podéis ver en los gráficos, y quizás sí detectamos una cierta diferencia en cuanto a las posibilidades creativas y estéticas del programa. ¿Por qué? Pues porque estos software todavía están en unas primeras fases de experimentación y de creación y puede ser algo analógico o similar al punto en el que estábamos hace 20 años con los softwares de 3D. Si bien ya existían, pues su potencial era bastante limitado, ¿no?, a nivel creativo, no como ahora mismo que ya podemos hacer otras cosas. Además, también hay una parte que obviamente tiene que ver con el dominio de la herramienta, ya no solo con el potencial de la herramienta en sí, sino con el dominio de la misma, que claro, también en una experiencia muy corta pues se ve ciertamente también un poco limitada, y es cierto que a nivel estético se pueden conseguir ciertas cosas, pero faltan herramientas como la introducción de texturas, cosas así a las que los alumnos, pues obviamente ya los artistas están ya muy acostumbrados, ¿no?, a trabajar. Por otro lado, vieron que las dificultades
con las que se encontraban en el manejo de la herramienta eran bastante bajas. Si os fijáis en este gráfico, ya estamos en una escala de Likert del 3 y del 2,5 en cuanto a nivel de frustración, lo cual nos dice que es, al ser sencillita, pues bueno, pasados los primeros momentos de dónde está esto, cómo lo cojo, cómo tengo que pintar, ¿no? Una vez pasado esa primera fase, lo demás ya es bastante intuitivo, sobre todo para gente que está ya familiarizada con los softwares en general de imágenes. Bueno, respecto a las conclusiones, llegamos a determinados puntos importantes, ¿no? Lo primero es que la realidad virtual consideramos una herramienta, una técnica de dibujo con un gran potencial educativo. Por otro lado, dibujar, ¿no?, directamente en un plano tridimensional, en vez de en un lienzo, en un plano bidimensional, resulta muy enriquecedor para el aprendizaje, para todo ese proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en el dibujo, ya que ayuda con el desarrollo de la visión espacial y con el estudio de los volúmenes y las proporciones. Como bien comentaba Eva, es una herramienta que produce una alta motivación en el alumnado a la hora de introducirle en el aula, lo cual también es un punto bastante positivo. Sí que es verdad que detectamos esa necesidad, una necesidad de un nuevo lenguaje, ¿no?, de crear un nuevo lenguaje y un nuevo vocabulario visual y técnico para este tipo de herramientas. En vez de intentar aplicar, pues eso, concepciones más tradicionales del arte, que se vienen utilizando en otros programas ahora mismo de dibujo digital, y buscar, ¿no?, ese nuevo lenguaje que potencie la creatividad con este tipo de tecnologías tan innovadoras. También otro punto, ¿no?, importante es esa difusión que existe entre los límites entre el dibujo y la pintura y la escultura, ¿no? Y cómo este tipo de herramientas lo que origina es una nueva experiencia para el artista y también el espectador, ¿no?, que ve este tipo de obras creadas con este tipo de herramientas. Por supuesto, la necesidad, ¿no?, la necesidad de determinados ítems a tener en cuenta a la hora de introducirlo en el aula. Hay que adaptar, por supuesto, los contenidos a este tipo de herramientas, hay que adaptarlos muy bien a ellas. Hay que buscar una programación, ¿no?, en el currículum, al ser herramientas que no se pueden usar por todos los alumnos al mismo tiempo, sino que hay que buscar esa programación dependiendo un poco de los medios con que cuente la universidad. El espacio también hay que tener en cuenta que tiene que estar adaptado a este tipo de herramientas, y los requisitos técnicos y los costes para el centro educativo y adaptarlos, ¿no?, dependiendo un poco los centros y sus necesidades. Y en general, bueno, pues la verdad es que creemos que es una herramienta fantástica como forma, ¿no?, de transmitir emociones, de transmitir sentimientos, que potencia la imaginación, que potencia la creatividad, que potencia la innovación y que produce un diálogo, ¿no?, un diálogo entre artistas dentro de una misma obra, que creemos que es fundamental en toda creación artística. Y bueno, como último queríamos comentar un poco, pues un poco esas posibilidades, ¿no?, en esta línea de investigación y cómo queremos avanzar, ¿no?, en este sentido. Bueno, queremos seguir explorando, ¿no?, las posibilidades creativas y estéticas de la realidad virtual para los artistas en general, y también su introducción en las aulas de dibujo desde el punto de vista de herramienta educativa, evaluar, ¿no?, su aportación en el aprendizaje colaborativo, ya sea en las aulas o fuera de ellas, y bueno, y su puesta en valor, ¿no?, de la realidad virtual en la formación del artista digital. Y bueno, por último, queríamos dar las gracias. Dar las gracias, por supuesto, a Cibae por la oportunidad, ¿no?, de participar, ¿no?, en este congreso. Las gracias a los alumnos del grado de diseño digital, que sin ellos no hubiera sido posible, lógicamente, esta colaboración, en especial a una alumna, que es María Rosa García, y bueno, a todo el equipo técnico de UTAD, que también, bueno, se ha peleado, ¿verdad?, sí. Con la instalación de la herramienta y todo lo necesario, que también nos ha apoyado muchísimo en este sentido. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta pronto. Esperemos que les haya resultado de interés. Hasta luego.